Parece que... ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado, chicos, en esta semana? ¿Mm? ¿Qué tal sus exámenes, alumnos? Voy a tomar nota de las participaciones, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar a considerar todo lo que tenga que ver con participaciones, más allá de las evaluaciones. Porque parece, muchachos, que les tengo que sacar las palabras con cucharitas, no me responden, ¿no? Bien, el día de hoy nosotros vamos a trabajar ya en la sesión sobre el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. Estamos hablando acerca de los organismos constitucionales autónomos. Eso fue lo último que vimos. A ver, de los participantes, ¿qué cosa eran y para qué servían los organismos constitucionales? A ver, voy a tomar nota acerca de lo que les dije, ¿no? De la participación de cada uno de ustedes. Chicos, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Un momentito. Ya, a ver, en el salón tengo a Alba, Yauri, Gil de la Gil Rosa, Diego Alonso, Jeremías, Arce, Yupanqui, Navarro, Jeffrey. Son los únicos que están con cámara, ¿correcto? Pantallas. Correcto. La pregunta es, ¿y los demás están con autorización? O sea, ¿está conversado el hecho de que no esté en la cámara? Tengo 32 personas en aula, deben estar con cámara, y tengo 3, 6, 9, 11, 12, 13 con cámara. Eso significa que hay un déficit, si me rezo con la profesora, 30, 17 personas más o menos, en promedio están sin cámara. La pregunta es, ¿está coordinado eso? Parece que vamos a tener que ser un poco más exigentes, chicos, con referente a lo de la cámara, porque hago una pregunta y no me están contestando. ¿Ya? Entonces, hay un detalle. A ver, un momentito. ¿Ya? Sí, perfecto, agarro. Ya, bien, chicos, muy buenos días. Les estaba diciendo, pregunto, alumno Renzo Porras, me dices presente. Eviten hablar por micrófono, por chat, traten de contestar por micrófono, chicos. Renzo Porras, Renzo Porras. Se llamó a Renzo Porras. Renzo Porras, activa tu micrófono, por favor. Presente, profesor. Ah, muy bien, buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué no activas el micrófono, Renzo? ¿Mm? ¿Por qué me contestas por el chat y no por el micrófono, hijo? Pregunta, estuvimos hablando acerca de organismos constitucionales, ¿cierto? Mencióname dos más aparte de los que vamos a estudiar el día de hoy. Dos organismos constitucionales adicionales, ¿no? De los que, aparte de los que vamos a estudiar el día de hoy. Ok. Jefferson David. Jefferson David. Ok. Pomalía Quiroz. Pomalía Quiroz. Ya, chicos, miren, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo estoy llamando, los estoy llamando. Alumno que no me contesta,
es porque no está en clase. Así de simple. ¿Ya? Yo solamente voy a trabajar con los alumnos que están con la cámara encendida. ¿Ya? Obviamente, a los que están con la cámara encendida, les voy a hacer una pregunta y los voy a guiar en la respuesta. Los alumnos que no tienen cámara encendida y no manifiestan las razones por las cuales no está encendida, ya sea que hayan conversado con la tutora o ya sea que me lo digan, ¿no? Porque no puede ser que no tengan cámara y audio a la vez. Tiene que tener cámara o audio. Lo ideal es tener cámara y audio. Creo que eso es un acuerdo que ya se había llegado con sus padres. Claro, si bien es cierto, no les puedo exigir yo a ustedes, cómprate una cámara, lo mínimo que deben tener es un audio. ¿Ya? Es lo mínimo que se les está pidiendo para poder hacer la sesión o en todo caso poder interactuar. Si no, no podemos interactuar, ¿no? Entonces, acabo de llamar a Pomalía Quiroz. Ok, Profesor. ya. Pomalía Quiroz, Sí, profesor. ya. ¿Por qué no me enciendes la cámara? Perfecto, Pomalía. Te preguntaba, el día de hoy vamos a ver dos organismos constitucionales, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Puedes mencionar dos más? Ok. Diego Alonso, estás presente. Diego, ¿puedes mencionar dos organismos constitucionales adicionales a los que vamos a ver el día de hoy? Obviamente vamos a verlos a todos ellos, pero ¿podrías hacer mención a dos más? Diego Alonso, ¿me escuchas? El Jurado Nacional de Elecciones El y la Jurado ONCE. Nacional y OMPE, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones y OMPE. Ellos pertenecen a la materia electoral. Perfecto. Muy bien, Diego. Maite, Yauri, Candioti. Sí, profesor. Muy bien, buenos días. Tu compañero ha mencionado dos organismos constitucionales adicionales, los de materia electoral. Mi pregunta es, ¿los organismos constitucionales son autónomos porque están mencionados en la Constitución? ¿A qué instituciones públicas apoyan estos organismos constitucionales? ¿No? ¿A qué entidades públicas, organismos públicos apoyan precisamente estos organismos constitucionales? ¿Al Estado? Ya, perfecto, apoyan al Estado, ya, ahí vamos bien, pero obviamente tienen que apoyar a alguna institución específica del Estado. Mi pregunta es, ¿a quién le brindan ese apoyo? Eso lo vimos último nada más. Apoyan a los poderes, ¿A los poderes del Estado peruano? los poderes del Estado peruano, ¿correcto? Apoyan a los poderes del Estado. ¿Me podrías decir cuáles son estos poderes del Estado? Yo te menciono uno y tú me mencionas los otros dos. Poder judicial. Dime tú los otros más. Poder legislativo y poder ejecutivo. Muy bien, correcto, ¿no? Poder ejecutivo y poder legislativo. Perfecto. Una más, ya, uno más. Yupanqui Sandoval. Ok. Ya sabemos que los organismos constitucionales dan un apoyo a los poderes del Estado. Hemos mencionado al Jurado Nacional de Elecciones, a OMPE, específicamente estos son los de materia electoral, y hemos visto también, pues, que, ¿no? Son diversos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vamos a trabajar el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. Dime tú, ¿dónde están mencionados para que tengan esa autonomía? Para que tengan ese rango equivalente o similar a los poderes del Estado. ¿Dónde? ¿Dónde se les hace mención? En la Constitución. Muy bien, ¿correcto? Muy bien, Yupanqui. Los organismos que vamos a estudiar están mencionados en la Constitución y eso le da la categoría de ser de nivel alto, o sea, son organismos que guardan una similitud o un grado de importancia equivalente o similar, como decía, a los poderes del Estado, que son legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Ya? El apoyo que brindan estos organismos
hacen que los poderes del Estado puedan servir o puedan en todo caso mejorar el servicio que brindan a la ciudadanía, ya sea en el plano económico, ya sea en el plano jurídico o ya sea en el plano electoral. Obviamente cada uno de ellos desempeña sus propias funciones, pero su finalidad o en todo caso no, el servicio que brindan es muy amplio, ¿no? Es amplio porque tratan en lo posible de alcanzar todos aquellos espacios en donde los poderes del Estado no logran, ¿no? saciar necesidades o no logran llevar la correcta administración, ¿no? dentro de lo que es el sector público. Entonces, en pocas palabras, los organismos constitucionales tienen categoría constitucional, son autónomos porque no dependen de los poderes del Estado, están al nivel de los poderes del Estado y además, ¿no? cubren ciertos espacios o vacíos dentro de las funciones que ellos cumplen para brindar un mejor servicio a la población o a la ciudadanía. ¿Ya? Entonces, esto es importante. A partir de ahora creo que vamos a tener que trabajar de esa manera porque no me está funcionando el otro tipo, ¿ya? El de confiar en que vamos a tener la cámara, no me funciona y eso me llama mucho la atención. Muchos de ustedes tienen el equipo en óptimas condiciones o lo tienen pues en uso, o sea, se puede usar. El tema está en ustedes, no están prendiendo el equipo, no prenden la cámara o no prenden el micrófono. Yo ya le di un print, ya le di en todo caso una captura de pantalla a aquellos que han encendido la cámara. En otro momento voy a nuevamente regresar a ver cómo están ustedes, ¿no? A la galería, porque así se llama, y voy a ver quiénes están con la cámara encendida. No se los voy a decir, y voy a volver a hacer la captura sin decírselos y voy a saber, voy a comparar quién mantiene la cámara prendida y quién no. Si yo hago la comparación y el alumno estaba cuando al inicio lo llamé, prendió la cámara, pero en el transcurso la apagó, entonces yo voy a considerar al alumno como falto. ¿No? Lo voy a considerar como falta. A pesar de que haya estado al inicio y me haya contestado, para mí es falta porque estuvo al inicio, pero no estuvo en el proceso. Chicos, por favor que las cosas sean claras desde ahora, porque si no, vamos a tener bastantes falencias o problemas. Entonces, trabajamos al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia de Bancos y Seguros y administradoras privadas del Fondo de Pensiones. Miren, el Banco Central, que es el primero que vamos a trabajar, su nombre mismo nos dice que es un banco, sin embargo, no hay que dejarnos llevar por ese término. A pesar de que se presenta como banco, esta entidad pública, este organismo constitucional, no trabaja o no actúa como un banco, ¿correcto? Sino por el contrario, el Banco Central de Reserva difiere mucho de las actividades de los bancos ordinarios, puesto que el Banco Central de Reserva no toma los depósitos de las personas, ¿no? que quieren ahorrar, ni tampoco hace préstamos, que es lo común que hace un banco. Entonces, profesor, uno se pregunta, ¿por qué le llaman Banco Central de Reserva? Porque lo que va a hacer es reunir los fondos o manejar, ¿no? A través de las políticas que determina o a través de las acciones o mandatos que emite, manejar los fondos monetarios que tienen las entidades bancarias, o sea, las empresas, los bancos, ¿correcto? Y de esta manera, el Banco Central de Reserva lo que busca es regular, que es, bueno, pues evitar que haya un exceso o que haya un defecto, sino regular es llevarlo al equilibrio, la cantidad de dinero que circula en la economía. Cuando digo la cantidad de dinero que circula en la economía, me refiero a los billetes y las monedas que crea el Estado y que lo hace a través del Banco Central de Reserva. Y es importante que haya una concordancia o haya una especie, ¿no? de razonabilidad de la cantidad de dinero y de los productos que circulan en el mercado. Por ejemplo, si yo tengo dos artículos y cada uno de ellos vale una moneda, o sea, una unidad monetaria, entonces para dos artículos necesitaría 2 unidades monetarias. Para 3 artículos necesitaría 3 unidades monetarias. Para 100 artículos necesitaría 100 unidades monetarias. Eso significa que debe haber una tendencia o debe haber un equilibrio, tanto en la parte productiva como en la parte monetaria. Y cuando se logra ese equilibrio o cuando se logra, ¿no? esa equidad entre uno y otro, las cosas en los mercados, ¿no? las situaciones
del precio de los productos en los mercados se mantiene estable, ¿correcto? Porque hay uno de uno. Pero si de repente yo tengo un artículo y las unidades monetarias, o sea, el dinero, aumenta, se crea más de una moneda, se crean dos, por ejemplo, entonces resulta que esas dos monedas, que una de ellas puede ir a otra persona, o una misma persona las puede tener, le da mayor capacidad en ese momento de poder adquirir un artículo, ¿no? Es como, por ejemplo, yo a ti te entrego una cantidad de dinero, y a todos tus compañeros, una moneda, para que cada uno de ustedes adquiera un artículo. Pero de un momento a otro les duplico a cada uno de ustedes la cantidad de dinero que les doy. Ya no les doy uno, les doy dos. Cuando ustedes vayan al mercado, con la capacidad de tener dos monedas, van a querer comprar en el mercado no uno, sino dos artículos. Pero el problema está en que como solo se han creado la cantidad equivalente a la cantidad que son ustedes, entonces va a haber un problema porque el que compre dos le va a arrebatar un artículo a aquella persona que todavía no llegó al mercado. ¿Me entienden? O sea, si yo llego al mercado o uno de ustedes llega al mercado con dos monedas y no compra uno, sino compra dos, ese segundo producto que se está llevando es el producto que posiblemente tuvo que llegar a la mano de uno de tus compañeros, pero ahora no va a llegar porque obviamente tú te lo has comprado. ¿Y por qué te lo has comprado? Porque te duplicaron el dinero. Entonces, eso va a generar que los productos del mercado comiencen a escasear, o sea, comiencen a desaparecer, porque obviamente las personas que llegaron primero se los van a ir comprando. Pero como van a seguir llegando las personas con dos unidades, porque a cada uno se le entregó el doble, van a empezar a enfrentarse unos con otros por los pocos productos o por el déficit, o sea, por la falta de productos que se está presentando en el mercado. Eso va a hacer que los vendedores de esos artículos tengan que necesariamente elevar el precio de ese producto, porque es la única manera de frenar la necesidad o el deseo de estos compradores. Entonces, los nuevos compradores que llegarán al mercado buscarán comprar cada producto no a uno, sino a dos monedas, pagando un poco más por ello. Eso va a generar una incertidumbre, va a generar una desventaja y va a generar la posibilidad de que la empresa en un futuro mantenga el precio que ahora ha creado, que es un precio de 2. De repente a las personas ya no les vuelven a duplicar, sino les dejan nuevamente en 1. Pero el vendedor, al ver la situación de encontrarse en 2, se va a mantener en 2 y va a generar una inequidad. ¿Qué quiere decir? No va a haber un equilibrio entre los que compran y entre los que venden. Esa situación genera incertidumbre. Esa situación genera pues, una inestabilidad al momento de adquirir productos y por lo tanto su efecto va a ser en las diferentes actividades económicas, productivas, de mercado, de pago, de empleo, entre otras más. Es una situación no muy ligera, sino por el contrario, bastante delicada. Entonces, como existe esa posibilidad, el Estado, que es el que provee y el que prevé, ¿no? el bienestar para la población, decide crear una institución que se encargue de manejar o de mantener controlado, o sea, dentro de los márgenes aceptables, la cantidad de dinero que circula en la economía. Puesto que esta entidad no solamente crea dinero, sino crea dinero considerando la cantidad de productos que hay en el mercado. A eso se le conoce como estabilidad. Por tal razón, el Banco Central de Reserva tiene una misión, tiene una finalidad, mantener la estabilidad monetaria. ¿Y cómo lo logra? A través de las diferentes acciones o actividades o funciones que realiza esta entidad. ¿Como cuáles, profesor? Como la creación de dinero, como la regulación del dinero que están en los bancos a través de la tasa de encaje, que va a fijar precisamente el Banco Central de Reserva, a través de la administración de las reservas internacionales. La reserva internacional, considéralo como el ahorro que tiene nuestra nación durante todo, el ahorro, el dinero que ha juntado durante todo un año y que lo va a llevar también a un banco. Si nosotros consideráramos al Perú como una persona, entonces diríamos que esa persona en un periodo de un año ha podido ahorrar algo. Y como toda persona que quiere que ese algo genere rentabilidad, lleva ese pequeño o esa cantidad, la lleva a un banco. En este caso la va a llevar a un organismo internacional y la va a dejar ahí. Eso para nosotros es nuestro ahorro, nuestro fondo, nuestra reserva
para enfrentar diferentes circunstancias, pero tienen que ser circunstancias excepcionales, no cualquier tipo de circunstancias. Eso se llaman reservas internacionales. Y el Banco Central de Reserva está encargado de controlar, administrar esas reservas internacionales. El Banco Central de Reserva también tiene que cumplir como función informar cada cierto tiempo sobre las finanzas públicas, sobre cómo nos está yendo, ¿no? Cómo está el papel de la moneda, cómo está el tema de las reservas internacionales, qué políticas va a implementar, cuál han sido el resultado de las políticas, o sea, de las decisiones tomadas, entre otras cosas más. Ese es nuestro Banco Central de Reserva. Este fue creado el 9 de marzo de 1922 bajo el nombre de Banco Central. Era solo Banco Central. Pero luego de la crisis del 29, en 1929 en los Estados Unidos se desarrolla una crisis. Una crisis es un momento nefasto, es un momento crítico, es un momento donde las actividades económicas, financieras, actividades no sociales, entre otras más, se van a empezar a desmoronar, se van a empezar a afectar. De una u otra manera, ¿no? Van a tener cada vez menos resultados. Ante esta situación, la economía norteamericana se puso en una situación de inestabilidad, pero como muchas economías habían invertido en los Estados Unidos o Estados Unidos vendía muchos productos al exterior, entonces las economías se vieron también afectadas. Prácticamente todo el planeta se vio afectado. Entonces, para que evitar esos contratiempos, para tener una especie de reserva de acción, o sea, una especie de as bajo la manga, para enfrentar cualquier dificultad, sobre todo cuando hay una variación negativa en la economía norteamericana, una misión conocida como la misión Kemmerer, liderada por Edwin Kemmerer, los hermanos Kemmerer, deciden viajar por diferentes partes del planeta, pero sobre todo deciden viajar por las partes, ¿no? En este caso, del continente americano, y se van a Sudamérica, y empiezan a hacer su recorrido. Su objetivo era llegar a Chile, porque Chile había copiado mucho de las formas como se desempeñaba la economía norteamericana. Entonces, en el paso de llegar a Chile, pasando por el Perú, la misión Kemmerer se acentúa y tiene conversaciones, ¿no? Con el gobierno y se logra llegar al consenso de que en el Perú se debe crear un banco central, pero de reserva, que es lo mismo que el Banco Central, pero que ahora va a tener dos cosas nuevas. Uno, el control de la estabilidad monetaria, o sea, va a mantener la estabilidad monetaria. Y dos, la administración de las reservas internacionales, que como te dije en el primer caso, bueno, pues es tener la equidad entre el dinero y lo real, y en el segundo caso es ir guardando y guardando y guardando y manejando cuándo guardo y cuándo saco, cuándo hay rentabilidad y cuándo no hay rentabilidad sobre las reservas internacionales o el ahorro que tiene nuestra nación para, ¿no? Enfrentar diferentes problemas en el futuro. ¿Ya? Entonces, en el año 1931, el 28 de abril, se funda el Banco Central de Reserva, ya agregándole la parte de reserva, ¿no? Porque era Banco Central antes, yo te lo dije. Ahora es Banco Central de Reserva del Perú. Este Banco Central, ¿no? Tiene la misión, como te dije, de mantener la estabilidad monetaria, y por esa misma razón se le va a considerar al Banco Central de Reserva como la máxima autoridad en política económica, o sea, la máxima entidad que toma decisiones con referente a la moneda. Estas decisiones vienen después de, obviamente, las decisiones que toma el Estado. Te cuento un detalle. Muchos creen que el encargado de crear dinero en la economía o el derecho que tiene para crear dinero en la economía lo hace el Banco Central de Reserva. Y en parte tienen razón, pero en una gran parte no la tienen. Es porque el Banco Central de Reserva es un medio, o sea, es un instrumento que usa el Estado para crear dinero. La facultad de crear dinero en la economía, el derecho para crear dinero, billetes y monedas en la economía y hacer que circulen en la economía, le corresponde únicamente al Estado. Pero como el Estado tiene diferentes actividades por cumplir, entonces crea el Banco Central de Reserva y a través del Banco Central de Reserva es que cumple ese propósito. Por favor, que eso quede claro, porque cuando se pregunta ¿quién tiene la facultad de crear dinero en la economía? Muchos me responden Banco Central de Reserva. Y eso está mal. No es una facultad, es una designación.
Una designación significa que, bueno, pues no te correspondía, pero al que le correspondía, te lo va a ceder, te va a dar esa tarea, ¿ya? No te corresponde, pero se te designa. Y por designación, ahora sí estarías responsable de hacer. Entonces, la respuesta ante la pregunta, ¿quién o qué entidad es la que tiene el derecho o la facultad de crear dinero en la economía, de crear dinero en la economía? Es el Estado. Y lo hace a través del Banco Central de Reserva. La Constitución Política de 1993, en su artículo 84, establece dos aspectos fundamentales sobre la política monetaria. Uno, la autonomía que va a tener el Banco Central de Reserva, ¿no? Y dos, la finalidad única. Solo una finalidad tiene el Banco Central de Reserva. Lo que te dije era mantenerla o preservar la estabilidad monetaria. Me interesa lo primero, te explico. En los años 80, en 1980, toda la década de los 80, el Perú vivía una situación bastante desventajosa. Veníamos de los años 70, en el contexto internacional el petróleo había subido enormemente su precio, habían ciertos problemas de la crisis, ¿no? La crisis de los misiles, problemas, ¿no? Que eran post la Segunda Guerra Mundial, y el tema de la poca inversión en el Perú. Eso hizo que la economía no sea muy estable. Entonces, en los años 80 se comenzó a vivir un problema social, ¿no? Un problema de desempleo, un problema de terrorismo, un problema de analfabetismo. Sumado a eso, las crisis que se estaban presentando en otros países, el problema de la economía peruana que no podía o no tenía, ¿no? Ese desempeño a nivel de producción y venta al exterior, o sea, de exportación, entre otras cosas más. Entonces, eso hizo que la economía sea inestable y que los precios suban y sigan subiendo. A eso se le llama inflación. Como se estaba presentando la inflación, porque los precios subían, al gobierno no se le ocurrió mejor idea que empezar a crear dinero. Así que el gobierno, sobre todo el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, le tocó la puerta al Banco Central de Reserva y le dijo: Banco Central de Reserva, la población está viviendo un momento de crisis. No compra o no puede comprar con el dinero que tiene. Necesita más dinero. Así que Banco Central de Reserva lo que vas a hacer es crear más dinero. A eso se le conoce como emisión inorgánica. ¿Por qué es una emisión inorgánica? Emitir es crear. Inorgánica significa crear en demasía, o sea, crear más de lo que se necesita. Es que en la economía había un problema de precios, pero era por producto de la falta de productos. Disculpen la redundancia. O sea, era porque faltaban productos en los mercados, porque las empresas no tenían el potencial para abastecer al consumo nacional. Entonces, no se le ocurrió mejor idea al presidente que decirle al Banco Central de Reserva: hay que crear más dinero y entregar ese dinero a todos los que están con esos problemas. Y por lo tanto, ahora que van a tener más dinero, ¿qué van a hacer? Van a poder comprar. Porque él quiso hacer eso. Buscó incentivar el consumo. Pero condenó a la población. Porque al momento de duplicarles o darles un ingreso adicional, ¿qué hizo? ¿Qué generó? A ver. ¿Qué pasó con ustedes cuando les dupliqué el ingreso? A ver, ¿qué pasó? A ver, cuenten. Yo les dije hace un momento un ejemplo, ¿no? Imagínense que les doy el doble. ¿Qué consecuencia trajo el darles el doble? Bien, preguntamos entonces. ¿Dónde están? Ah, acá están. Preguntamos a Arce Cruz Sebastián. Lo voy a anotar porque estoy anotando a todos los que estoy llamando. Arce Cruz. Arce. Te escucho, Arce. ¿Qué pasó cuando yo les di más dinero a ustedes? ¿Se solucionó el problema? El problema no se... No se solucionó, ¿no? Porque como ahora no tenías uno, sino tenías dos monedas, entonces tener dos monedas te daba más capacidad para comprar, ¿cierto, Arce? ¿Sí, Sebastián? Sí. Ya. Y como tú tenías más dinero para comprar, compraste.
porque eso es lo que tú tenías que hacer, comprar. Pero como los productos no empezaban a aumentar, porque yo te dije que siempre los productos eran lo mismo, que tú compres un producto más significa que le estés arrebatando un producto a alguien. O sea, es un producto menos para alguien. Entonces, como ese alguien que va al mercado tiene su necesidad, entonces va a estar dispuesto a sacrificar, aunque sean las monedas adicionales que se le dieron, con tal de llevarse el producto, ¿no? Los que fueron primero, felices, porque tuvieron la oportunidad de comprar el doble. Si yo te decía que te daba 2 monedas, antes tenías una y ahora te doy 2, entonces podías comprar 2 artículos. Pero el artículo que te llevabas adicionalmente era el artículo que se le arrebataba a aquel que todavía no había llegado al mercado. Entonces eso generó escasez. Pero fue una escasez producto del aumento de dinero. En la economía, mi amigo Sebastián, cuando sucede un aumento de dinero sin considerar la producción, entonces eso condena a su población a algo llamado inflación. Y la inflación es una elevación generalizada. ¿Qué quiere decir? Es una elevación de todos. ¿Qué cosa? Los productos, ya sean bienes y servicios. El precio de estos productos en general empieza a elevarse, empieza a subir. Y eso hace que las personas que lleguen después tengan que pagar más por los productos que están quedando en el mercado. Pero no tranquilo con eso, el gobierno, nuevamente de Alan García, le volvió a atacar la puerta al Banco Central y le dijo, ahora, ¿sabes qué? Hazme el doble. Porque la primera armada que me diste, ya se la entregué, pero resulta que los precios subieron. Entonces, ¿qué hizo? Creó más dinero. Pero lo creó a través del Banco Central de Reserva. Profesor, pero usted nos dijo que el Banco Central de Reserva era autónomo, o sea, no recibía. Una cosa es una sugerencia y otra cosa es una orden. En este caso, el gobierno le está ordenando y el Banco Central de Reserva está obedeciendo. Y eso hizo que nuevamente ponga dinero en la economía y nuevamente la gente compre, o sea, los primeros en llegar, y nuevamente generó que los que no pudieron comprar tengan que pagar ese dinero que les dieron ahora en los productos. Entonces, profesor, estamos viendo que está creciendo y creciendo y creciendo y puede seguir creciendo. Entonces, ¿qué se hizo en la Constitución del 93? Se le entregó autonomía al Banco Central de Reserva. Y ahora, cada vez que el Estado o el gobierno le toca la puerta al Banco Central de Reserva y le dice, oye, ¿sabes qué, Banco Central? Crea dinero para poder hacer esto. El Banco Central de Reserva le mira y le dice, no lo voy a hacer porque no lo necesitas. O no lo voy a hacer porque no es viable, no es una correcta solución la que se está proponiendo. A eso se le llama autonomía. Cuando una persona toma las decisiones por su propia convicción, por sus propios análisis, no porque otro se lo dice. Todos los organismos constitucionales son autónomos porque toman las decisiones provenientes de ellos mismos y no porque alguien los está presionando. ¿Entendido? ¿Se entendió esta primera parte? Sí, profesor. ¿Qué dicen los demás? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Profesor. Muy bien. Entonces, ya tenemos ciertos datos. Sabemos que el Banco Central de Reserva tenía su antecesor, que era el Banco Central. Hemos también escuchado de que entre los años, ¿no?, 29 y 30, hubo un problema, no en el Perú solamente, sino en diferentes partes del planeta, por una crisis que vivió los Estados Unidos. También hemos escuchado que luego de esta crisis, una misión liderada por Edwin Kemmerer, o también los hermanos Kemmerer, porque fueron hermanos, viajó de norte a sur por América y se fueron quedando en diferentes países dando la recomendación de crear ¿qué cosa? ¿Qué cosa pedían o qué cosa sugerían que se debería de crear? Un banco Central de Banco Reserva. Central de Reserva. ¿Correcto? Adicionalmente, ya para los años 90, a partir de la Constitución del 93, ¿qué cosa se le determina al Banco Central? O sea, ¿cuál sería lo nuevo para el Banco Central de Reserva? ¿Mm? Lo nuevo del Banco Central de Reserva a partir del 93, ¿qué sería? La autonomía. Muy bien. ¿Y qué más? Y la preserva de la estabilidad monetaria. Muy bien. ¿Qué sería qué cosa para el Banco Central de Reserva? Está de azul. Es perfecto. Lo que tú has dicho es perfecto. Una finalidad única. Es su finalidad única. O sea,
cuando a ti te dicen finalidad, significa la razón por la que existes. O sea, esa es tu finalidad. Cuando le dicen Banco Central de Reserva, tienes la finalidad de preservar la estabilidad monetaria, significa Banco Central de Reserva. A ti se te ha creado para esto. ¿Me entiendes? O sea, solamente tiene una finalidad del BCR y es mantener la estabilidad monetaria. Ahora, ¿cómo la alcanza? A través de las funciones que cumple. ¿Ya? Porque el Banco Central de Reserva va a cumplir diferentes funciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, está hablando de la autonomía, ¿no? Que es la condición básica. Y aquí están las funciones del Banco Central de Reserva. ¿No? Si uno se pregunta, ¿cómo logra el Banco Central de Reserva mantener la estabilidad monetaria? ¿Cómo logra alcanzar esa finalidad? Entonces uno se dice, a través de las funciones. ¿Qué cosas son las funciones? Son las acciones que tiene el Banco Central de Reserva en cuanto a la moneda o en cuanto a la economía, ¿no? En donde se gira. ¿Cuáles son sus funciones? Regular la moneda, o sea, la cantidad de dinero que hay en la economía, a veces más, a veces menos. El Banco Central puede aumentar, puede disminuir, pero bajo ciertos criterios. No de la noche a la mañana, no porque se lo piden, no porque se le ocurre, no porque quiere regalar dinero, etcétera, etcétera. Sino porque se necesita tanto, se crea tanto. Ya no necesitas tanto, se retira ese tanto. ¿Me entiendes? Eso es lo que le corresponde al Banco Central. Y de esa manera también el BCR empuja a los bancos a que hagan más créditos o retraigan sus créditos. ¿Qué cosa es un crédito, profesor? Es un préstamo. O sea que sin querer queriendo, el Banco Central empuja a los bancos a que brinden créditos, préstamos, o a veces el Banco Central obliga, entre comillas, a los bancos a que empiecen a retraer, que quiere decir disminuir la cantidad de préstamos que hacen, ¿no? Dentro del sistema financiero. Mire, ve usted, o sea que el BCR tiene conexión con los otros bancos, por supuesto que sí. ¿Sabes por qué? Porque el Banco Central de Reserva le fija a los bancos algo llamado tasa de encaje. La tasa de encaje es un porcentaje, o sea, es una alícuota, ¿no? Es un número acompañado del tanto por ciento, que le dice a los bancos, debes mantener inmóvil. Vamos a suponer que tú tienes tu banco y tienes, por ejemplo, 100 millones en tus fondos. O sea, tú tienes tu banco y tu banco tiene dentro de sí, dentro de su capital, 100 millones. Entonces tú, por esos 100 millones puedes prestar. Prestas y prestas y prestas y tienes para prestar hasta 100 millones. Pero el Banco Central de Reserva te dice, no, ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes 100 millones, yo sé que tú puedes prestar los 100 millones, pero no deberías prestar todos los 100 millones. Préstate el 80%. ¿Qué quiere decir? Que el 20% no lo vas a prestar. ¿Y por qué, profesor? Porque lo vas a mantener como reserva, ¿no? ¿Qué pasa si de repente por ahí alguien que te dejó su dinero viene a pedírtelo? Entonces tú no se lo vas a poder devolver. ¿Por qué? Porque no lo tienes. Entonces, como Banco Central de Reserva, le dice a los bancos, guarden una parte de los fondos que tienen. ¿Qué parte? Un porcentaje. Ese porcentaje se conoce como encaje legal. ¿Ya? Por ejemplo, el encaje legal hoy en día es de 5%. O sea que si un banco tiene 100 millones, debe mantener inmóvil 5%, que serían 5 millones. ¿Correcto? Esos 5 millones son reserva que se va a manejar ya sea por parte del BCR o por parte del mismo banco como una contingencia a los retiros que puedan hacer los clientes. Qué interesante. El Banco Central de Reserva administra las reservas internacionales. El Banco Central de Reserva emite dinero, emite billetes y monedas. También les puede hacer cambios. ¿Han cambiado las monedas, los billetes en estos últimos tiempos? ¿Ha habido modificación de la presencia? Sí ha habido modificación, ¿no? Nuevos personajes, una variación en el color, ¿no? Hay ciertos detalles que las monedas y los billetes también van a ir teniendo, y el Banco Central de Reserva es responsable de ello. Además, el Banco Central de Reserva está o tiene la responsabilidad de que cada cierto tiempo salgan sus representantes, que en este caso serían los miembros del directorio, a informar sobre lo que está pasando en la economía, ¿no? Relacionado a la moneda, por supuesto, ¿no? Entonces, son funciones. Me dice aquí, perdón, la estabilidad monetaria. ¿Qué cosa es la estabilidad monetaria? Es que el dinero que tú tienes en tu manito, mira, por ejemplo, tú de repente tienes dinero ahorita,
No sé, lo tendrás en tu billetera, lo tendrás en tu monedero, lo tendrás de repente en tu alcancía, lo tendrás guardado en tu cajón, lo tendrás bajo el colchón, no sé, por ahí lo tienes. Ese dinero que tú tienes y que no lo estás usando en este momento, se puede usar cuando vayas al mercado. Pero resulta que cuando tú vas al mercado, tú tienes que ir con tranquilidad al mercado, con seguridad. Pero por eso yo voy tranquilo. No me refiero a esa seguridad. Me refiero a la seguridad de la compra. Cuando una persona tiene tranquilidad, guarda su dinero y siente que no le va a pasar nada, porque cuando lo vuelva a sacar y vaya al mercado va a poder comprar. Pero ¿qué pasa si tú te llevas tu dinero, ¿no? Y resulta que los precios están elevándose. Entonces vas a pagar más por el producto. Si tú te guardas tu dinero y los precios se están elevando, lo que pudieses comprar en este momento con el dinero que tenías, ya no vas a poder comprar la misma cantidad al día siguiente, porque los precios tienen una tendencia a subir. Entonces uno dice, si guardo mi dinero, los precios en el mercado están subiendo. Y cuando saque mi dinero, ya no voy a poder comprar lo mismo que pensaba comprar antes. Entonces, eso se llama inestabilidad. El Banco Central de Reserva tiene que producir lo contrario. Tiene que producir estabilidad en cuanto a la moneda, ¿no?, que circula dentro de la economía. ¿Bien? A ver, un momentito. Ya. En cuanto a la moneda que circula en la economía, les decía, ¿no? ¿Qué cosa es lo que busca controlar el Banco Central de Reserva, chicos? Se los comenté también. La inflación. La inflación, ¿no? ¿La inflación es buena o mala? ¿Qué dicen ustedes? Mala. ¿La inflación es mala o es buena? Es mala. ¿Siempre será mala? Te voy a contar un detalle. La inflación no es buena ni es mala. La inflación es un fenómeno natural. Es un fenómeno natural que quiere decir que es un fenómeno que, quiéralo o no, va a pasar. Pero se puede volver buena cuando la inflación comienza a elevarse, pero en cantidades mínimas. ¿Así, profesor? O sea, a ver, quiero entenderle. Usted me dice que la inflación es la elevación de los precios. Usted me dice que la inflación no es buena ni mala, es un efecto natural, así como el día y la noche. Son efectos naturales, es parte del día, es parte de la naturaleza. Así pues es la inflación. Los precios suben, los precios a veces bajan, los precios suben, los precios bajan, los precios suben. Suben un poquito y así. A veces, subir un poquito más de lo normal es estimulante. Estimulante significa que aumenta. Claro. Cuando la inflación se empieza a subir, estimula la producción, porque los que producen, al ver que su producto o al ver que lo que están haciendo aumenta su precio y eso significa que ellos van a empezar a ganar, entonces ellos se sienten motivados a hacer, ¿no? Sienten que, bueno, pues es un buen momento para empezar a producir y ganar más. Ahí entra el Estado. Y el Estado permite eso, pero en pequeñas cantidades. Pero claro, profesor, eso significa también que si una empresa empieza a producir más y más y más, esos productos llegarán más al mercado. Y por lo tanto, como va a haber una abundancia de productos, los compradores van a tener que pagar, van a empezar a pagar un poquito menos. Porque mientras algo comienza a abundar, su precio empieza a bajar. O sea, usted me está diciendo que la inflación es buena en pequeñas cantidades porque así la persona que produce y vende se siente estimulada y hace más. Claro, en un inicio el comprador va a pagar un poquito más, pero a la larga, la abundancia de productos, porque hay más empresas que producen, va a generar que ese precio se mantenga estable, o sea, ya no siga creciendo, y eso le va a generar cierta seguridad al comprador de poder proyectar su dinero o guardar su dinero. Entonces, todos felices porque el productor ganó y el comprador también. Pero cuando esa inflación se comienza a escapar, comienza a aparecer por aquí una elevación, por aquí otra elevación y por allá otra elevación, entonces eso sí es peligroso, porque se puede empezar a llegar a dígitos o a cifras que después ya uno no puede alcanzar o no puede manejar. Así, la inflación es buena y es mala a la vez. Buena cuando la tengo controlada. Mala cuando sería mala. Cuando los precios. Cuando no está controlado. Cuando no está controlada, ¿no? ¿Y por qué los precios subían, se acuerdan? ¿Por qué los precios empezaban a subir y a subir y a subir y a subir? ¿Se acuerdan?
Hace un ratito nada más lo hemos conversado. Porque se le aumentó, ¿qué cosa a las personas? El dinero. Dinero. ¿Se aumentó el dinero considerando que la producción aumentaba o se aumentó el dinero de manera indiscriminada? ¿Cómo fue el aumento? ¿Fue acorde a la necesidad o fue sin tomar en cuenta la necesidad? Sin tomar en cuenta la necesidad. Claro. Sin ¿Cómo tomar lo en- llamé a eso? Sin Lo tomar llamé en cuenta. emisión. ¿Cómo lo llamé? Emisión Emisión inorgánica. inorgánica. Muy bien, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Aquí está, ¿no? Ya una especie de síntesis o resumen de lo que hace el Banco Central. El Banco Central de Reserva analiza el mercado, fija la tasa de interés para los bancos, así como el banco te fija una tasa de interés, el Banco Central de Reserva también les fija una tasa de interés a los bancos. El Banco Central de Reserva crea dinero y ese dinero luego se lo presta a los bancos, ¿correcto? Claro, hay ciertos instrumentos y ciertas cositas un poco más complejas que obviamente están metidas ahí y que no viene al caso explicar en este momento, pero sí te digo que el Banco Central de Reserva crea dinero y luego ese dinero lo lleva, no es que el Banco Central sale con sus camionetas y reparte dinero, no, sino que a través de los bancos. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Les presta dinero a los bancos, ¿no? Hace una especie de préstamo con ellos. Y los bancos le pagan, le devuelven el dinero más una tasa que se llama tasa de redescuento o tasa referencial. Eso es el dinero que pagan los bancos al Banco Central de Reserva, producto de haber recibido un fondo. Y gracias a ese control, gracias a ese cobro, pago, manejo de la tasa de interés, entonces se mantiene la economía, sobre todo los precios, estables, ¿no? Normales, en condiciones que, bueno, pues se puede, ¿no? Se puede manejar. ¿Ya? Aquí, mira, justo lo que te estaba comentando, mira, los bancos, el Banco Central de Reserva, incide, quiere decir que afecta a través de la tasa de interés que les cobra a los bancos, ¿no? Por el dinero que les da. ¿Ya? Y de esa manera los bancos, luego cuando prestan, pueden prestar más dinero a menos tasa de interés a sus clientes. O a veces prestan dinero regulado, quiere decir, en cantidades normales, a intereses un poco más elevados. Ese es el juego, pues, ¿no? A veces sí, a veces no. Es como cuando uno a veces va a casa y a veces pues está con tanta sed que toma varios vasos de agua por la necesidad que tiene. Pero a veces uno llega a casa y de repente solo se toma medio vasito de agua porque no tenía tanta necesidad, ¿no? Entonces todo está en función a las necesidades. Bueno, el Banco Central de Reserva desde el año 2011 más o menos se establece algo llamado como política inflacionaria, que quiere decir el control de la inflación o bueno, el manejo de la inflación dentro de ciertos parámetros. Parámetros significa límites. Por ejemplo, entre, vamos a poner 5 y 20. Entre 5 y 20 hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y al mismo 20. Ese es el parámetro. O sea, entre ellos tienen los valores. En el caso del Banco Central de Reserva, ha fijado un parámetro entre el 1 y el 3%. Entre 1 y 3%, ¿qué número está? Entre 1 y 3%, ¿qué número está? Número entero. 2. 2. Entonces, esa es la meta. Esa es la meta. Pero, profesor, ¿por qué usted dice entre 1 y 3? Porque la meta es 2, pero el margen de error, porque podría escapársele de las manos, o podría manejarlo tan bien que no llega ni a 2. Entonces será 1 y 3. Profesor, pero usted dice 1%. ¿Eso significa que de todas formas los precios van a subir aunque sea 1%? Sí. Y eso es estimulante, te dije. Ah, o sea que el Banco Central de Reserva, cuando evalúa cómo van los precios en el mercado, fija que los precios en el año hayan oscilado entre 1 y 3%. Y cuando está dentro de ese parámetro, el Banco Central de Reserva respira tranquilo. Pero cuando se está acercando al 3 o está pisando el 3, faltando muchos meses, entonces el Banco Central de Reserva prende las alarmas, porque se da cuenta que si ya está en 3 y faltan muchos meses, va a terminar con más de 3. Y eso es la herencia para el año siguiente. Profesor, pero no lo entiendo 1, 3, 2%. ¿Qué cosa es eso? Es el nivel de elevación de un producto. Si un producto
al inicio costaba 100 y al término hubo una inflación de 3%, significa que ese producto ya no vale 100, sino vale 103. Ah, o sea que el 1, el 2 o el 3% es el nivel de incremento del precio del producto. Sí. Hasta un 3 es aceptable. Pero pasado eso, obviamente afecta el bolsillo de las personas y por lo tanto conduce a que las actividades económicas, en vez de expandirse, se contraigan. Entonces, la tarea del Banco Central de Reserva no es cualquier tarea, pues. Porque si tú te recuerdas, lo más importante para ti es comprar. O sea, si hablamos económicamente, lo más importante para ti es comprar cosas, ¿no? Tú no vives de dibujos, no vives de deseos, no vives, ¿no?, de fantasías. Vives de lo real, y lo real es comprar. Entonces, mientras que tú compras, estás feliz. Si tú no compras, eres infeliz. O sea, no tienes esa capacidad, ¿no?, de saciar una necesidad. No me refiero a la infelicidad de la desdicha, sino no tener la capacidad de saciar una necesidad. El Banco Central de Reserva tiene una tarea muy importante. Es mantener tu optimismo en cuanto a las compras o en cuanto a las ventas. ¿Ya? El otro organismo que vamos a ver es la Superintendencia de Banca y Seguros. La superintendencia, como su nombre lo dice, es supervisar. Supervisa el manejo de los fondos públicos. ¿A quién supervisa? A las empresas que trabajan con dinero de las personas. Pregunta, ¿cómo se llaman estas empresas? ¿Cómo se llaman las empresas que trabajan con el dinero de las personas? Que las personas no lo quieren tener por un tiempo y luego lo quieren recuperar, ¿no? O sea, las personas confían en dejarlo. Estas empresas se llaman bancos, profesor. Sí, correcto. ¿Qué hace un banco? Toma el dinero de un ahorrista, o sea, toma un depósito, trabaja con ese depósito y luego le devuelve a ese ahorrista el dinero que le entregó, más un poquito, que es el interés. El Banco Central, la Superintendencia de Banca y Seguros tiene la tarea de estar revisando cómo se dan esas actividades de los bancos y darles reglas o normas para que esos bancos puedan funcionar. ¿Correcto? Hay que tomar en cuenta que como da reglas, como tiene ese nivel, es un organismo constitucional y le pertenece al Estado. Su objetivo es defender los intereses del público en el ámbito de los sistemas financieros, de seguros y de fondos de pensiones. O sea que la superintendencia trabaja en 3 grupos. Trabaja en los bancos, trabaja en las entidades que no son bancos y trabaja también con las administradoras de fondos de pensiones, o sea, las AFPs. ¿Ya? Así que la tarea de la superintendencia no es menos importante que la tarea del Banco Central de Reserva, porque ambos tienen que ver con fondos del sector de la población, ¿no? Ahí está, la finalidad de la SBS es proteger los intereses del público cautelando la solidez económica y financiera de las empresas supervisadas, o sea, de los bancos, de los no bancos y de las administradoras de fondos de pensiones. La Superintendencia de Banca y Seguros supervisa 3 sistemas: al sistema financiero de bancos, al sistema de seguros de compañías de seguro y al sistema de previsional privado, sistema previsional privado, que vendrían a ser las AFPs. Disculpe, profesor, usted dice sistema previsional privado, o sea, ¿es para prever, es para la jubilación? Sí, pero usted dice privado, que hay uno público, por supuesto, es la ONP. ONP es la Oficina de Normalización Previsional. En pocas palabras, es el dinero que le han descontado a los trabajadores mientras que fueron jóvenes, y ese dinero se fue juntando hasta que ese trabajador dejó de ser joven y se volvió viejo. Y ahora de viejo, ya que no puede trabajar, va a empezar a vivir de las pensiones que en algún momento entregó a la ONP o a la AFP. Muy bien. ¿Se entendió? A ver. Los escucho, chicos. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Repetí cuál? ¿No Sí, Sí, se se entendió, ¿Sí? profesor. ¿Seguimos? Sí, profesor. Ya. Yo, chicos, la verdad es que yo quiero que ustedes, ¿no? Ustedes participen, porque es muy importante, ¿no? La interacción que tienen ustedes con referente, ¿no? A- al papel, ¿no? De aprender, al papel de poder fortificarse. Si no lo hacemos, chicos, vamos a tener serios problemas a futuro. No es solamente el hecho de prestar atención a una clase porque es clase, sino se trata de prestar atención a algo que me va a servir. Ayer justo estaba conversando con un alumno acerca de ese tema, ¿no? Acerca de lo que es la clase y de la importancia que hay que darle. Y es que
Antes era importante, ahora lo es más. Estamos en tiempos de pandemia. Nuestros padres hacen lo que pueden, lo que está a su alcance y más incluso, para darnos la posibilidad de seguir estudiando, ¿no? O sea, hablo como si fuera un hijo. Y por lo tanto, no podemos desmerecer el esfuerzo de nuestros padres y desaprovechar el dinero que pagamos. Porque ustedes pagan por estar ahí. Ustedes no regalan el dinero, pagan por estar ahí. Es como que tú vas a una tienda y pagas por una torta y te entregan una torta, ¿no? En malas condiciones. Entonces tú te vas a sentir mal por eso. Igual es acá. Tú pagas por ello y tú tienes que exigir, ¿no? Que el profesor te explique y tú tienes que prestar tu ayuda al profesor para que éste pueda brindarte, ¿no? Brindarte la información. Pero si tú no te ayudas, imagínate, para que alguien te pueda salvar o te pueda dar ayuda, tú tienes que recibir esa ayuda. Si no, no sirve, ¿ya? Bien, les voy a pasar, a ver un ratito. Denme un segundo, chicos. Ya, a ver, voy a pasarle dos videos, son cortos nada más, acerca de lo que hace cada una de estas entidades. Por favor, hay que prestar bastante atención, ¿ya? Un momentito. Primero vamos a trabajar con... Ya, ustedes me confirman la presentación. A ver, ¿se ve? Estoy compartiendo con ustedes. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, a ver, voy a pasar un poquito del audio para saber que se escucha. ¿Sí? Sí, sí se Sí. escucha. Ya, por favor, prestamos atención, ¿no? Al video. Vamos primero a conocer un poco el Banco Central de Reserva, complementar lo que yo les dije del BCR y luego de la Superintendencia de Banca y Seguros. Por favor, prestemos mucha atención. Hola, bienvenidos al Derecho y al Revés. Hoy hablaremos del Banco Central de Reserva. Esta institución, creada por la Constitución y por tanto autónoma de otros poderes del Estado, tiene como fin preservar la estabilidad monetaria. La Constitución establece que el BCR debe regular la moneda, regular el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo e informar al país periódicamente sobre el estado de las finanzas nacionales. Tiene pues como primera función la emisión de billetes y monedas. Esta es facultad exclusiva del Estado y se ejerce a través del BCR. Los billetes y monedas se expresan en la denominación monetaria de nuestro país, hoy nuevos soles, y son de aceptación forzosa en el pago de toda deuda privada o pública en el Perú. El BCR es la única entidad que establece las normas que determinan la cantidad y la calidad del circulante. Desde el año 2002, el BCR fija las metas anuales de inflación. Del 2002 al 2007, la meta fue de 2.5% anual. Del 2007 a la fecha es de 2% anual. Estas metas públicas sirven para regular las expectativas de los agentes económicos y mantener baja la inflación. Con ese propósito, el BCR usa otros instrumentos de regulación monetaria como la tasa de interés interbancaria. En segundo lugar, en cuanto a la regulación del crédito, el BCR propicia que las tasas de interés del sistema financiero sean determinadas por la libre competencia. Excepcionalmente puede fijar tasas de interés mínimas y máximas para regular el mercado. Por mandato del Código Civil, establece las tasas máximas de interés compensatorio, moratorio e ilegal para operaciones ajenas al sistema financiero. Asimismo, el BCR fija los encajes que deben guardar las instituciones financieras. Los fondos del encaje se componen del efectivo en poder de las instituciones financieras y de los depósitos que ellas constituyen en el BCR.
En tercer lugar, el BCR administra las reservas internacionales. Estas están constituidas por tenencias de oro y plata, billetes y moneda extranjera, depósitos de divisas, títulos valores, entre otros instrumentos. Finalmente, el BCR informa periódicamente sobre la situación de las finanzas nacionales y publica las principales estadísticas macroeconómicas regionales. El BCR formula exclusivamente la balanza de pagos y las cuentas monetarias del país. El Banco Central de Reserva está sujeto a algunas prohibiciones. La Constitución le prohíbe conceder financiamiento al Estado, salvo la compra de valores emitidos por el Tesoro Público. Un organismo tan importante para la economía del país debe tener un directorio autónomo. Por ello, su conformación involucra tanto al Ejecutivo como al Legislativo. El directorio tiene 7 miembros. No pueden representar a ninguna entidad ni a ningún interés particular. 4 son designados por el presidente de la República, incluyendo a su presidente, que es ratificado por el Congreso. Los 3 restantes son elegidos por votación en el Pleno del Congreso. Son designados por el periodo constitucional que corresponde al presidente de la República. Es decir, que con cada cambio de gobierno cambia el directorio del BCR. Los miembros del directorio del BCR pueden ser removidos solo por falta grave por el Congreso de la República. Hasta pronto. ¿Se logra ver la presentación que estoy haciendo en este momento? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, Ya profesor. está. Ya, ok. Hola, bienvenidos al Derecho y al Revés. Hoy hablaremos de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, más conocida como la SBS. Esta entidad, recogida en la Constitución y por tanto autónoma de cualquier poder del Estado, tiene como fin regular y supervisar las actividades de todas las empresas bancarias de seguros y administradoras de fondos de pensiones, así como de todas aquellas empresas que reciban depósitos del público o realicen operaciones conexas o similares según lo establezca la ley. La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs debe cautelar la estabilidad, solvencia y transparencia de todos sus sistemas supervisados. Por ello, le corresponde defender los intereses del público, cautelando la solidez económica y financiera de las personas naturales y jurídicas sujetas a su control, velando porque se cumplan las normas legales y reglamentarias y estatutarias que las rigen, ejerciendo para ello el más amplio control de todas sus operaciones y negocios y denunciando penalmente la existencia de personas naturales y jurídicas que, sin la debida autorización, ejerzan las actividades señaladas en la ley, procediendo a la clausura de sus oficinas y, en su caso, solicitando su disolución y liquidación. Originalmente, la SBS regulaba y supervisaba exclusivamente el sistema financiero y de seguros. Estas actividades se regulan hasta hoy por la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS. Ya en este siglo, la SBS se fusionó con la Superintendencia de AFPs y en el 2007 asumió la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Por ello, una función adicional de la SBS es prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las empresas del sistema financiero, de seguros y AFPs están sumamente reguladas porque captan fondos públicos. No pueden operar sin autorización previa y sin cumplir requisitos y formalidades muy exigentes, como por ejemplo normas sobre la idoneidad de sus accionistas, directores y gerentes, capitales mínimos, reservas mínimas, entre muchos otros requisitos creados
en resguardo del uso de los fondos y de posibles conflictos de interés. Estas empresas están sujetas a la inspección permanente e inopinada de sus operaciones y a la obligatoriedad de rendir cuentas tanto a la SBS como al público en general. Asimismo, están sujetas a vigilancia, intervención y sanciones cuando se constatan situaciones de riesgo para el público. Sin embargo, sí se promueve la libre competencia. Las empresas bancarias y de seguros son libres para fijar sus tasas de interés, comisiones y gastos, así como las condiciones de póliza y sus tarifas, salvo disposición contraria y excepcional del Banco Central de Reserva. Asimismo, el mismo sistema financiero admite varias formas empresariales reguladas: banco, financiera, caja rural de ahorro y crédito, caja municipal de ahorro y crédito, caja municipal de crédito popular, EDIPYME, empresa de arrendamiento financiero, de factoring, afianzadora de garantías fiduciarias y cooperativa de ahorro y crédito. El superintendente es nombrado por el presidente de la República y ratificado por el Congreso. Se requiere ser peruano, tener más de 30 años, contar con estudios especializados y experiencia no menor de 5 años en materias económicas, financieras y bancarias, así como tener conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral. Corresponde al superintendente autorizar la organización y funcionamiento de las personas jurídicas reguladas, ejercer el más amplio control sobre ellas y las operaciones que éstas realicen, fiscalizar a personas naturales o jurídicas que coloquen fondos en el país, resolver en última instancia administrativa, dictar resoluciones normativas para que las operaciones supervisadas, así como para la publicación de estados financieros, entre otras atribuciones, se realicen. El superintendente puede ser removido solo por el Congreso, en caso de falta grave. Hasta la próxima. A ver, bien. Con eso entonces estaríamos culminando la parte de los dos organismos de materia económica. Nos falta uno que tiene que ver con el tema ya del Estado, pero estos dos de por sí tienen bastante relación, ya que están ligados al tema de la moneda y a las instituciones que trabajan con la moneda. ¿Ya? No olvides que el Banco Central de Reserva entonces es la máxima autoridad en política monetaria y la Superintendencia de Banca y Seguros es la encargada de velar por el uso correcto de los fondos públicos que manejan los bancos. ¿Ya? Vamos a pasar al temático, no sé si habrá alguna pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna parte que no se ha entendido? Todo claro entonces, chicos. Ya está. Entonces, por favor, les invitaría a resolver las preguntas del temático. Están bastante sencillas. En este momento ingresamos al temático. Cualquier duda me hacen presente, por favor.
Ok, a ver, vamos a ver. Solórzano, ¿no? A ver, un momentito. Sale sin mi mamá. Ya está, Solórzano. Treinta y tres. Marca Laia. A ver, dame un segundo. Ya, correcto. Ya está. Edison, ya está. Sánchez. Ya está, Sánchez. Chiriagurto. Chiriagurto. Profesor, ¿me podría reiniciar mi examen? A ver, un momentito. Ramírez dice, ¿no? No, Cuellar. Cuellar me cae. Ya, Cuellar Macavirca. Valentino. Ya, Chiri, también te voy a reiniciar la prueba. ¿Estás? Hay una alternativa vacía. Me dices, a ver, eso es lo que estaba viendo. No, guardado bien. Uy. Ya a todos se les va a sumar 5 puntos, ¿ya? Porque lo que pasa es que la pregunta 3 no se guardó correctamente. Se puso en la alternativa vacía. Sí, por eso le estaba Sí, consultando. Dije, qué sí, raro, porque el video decía en el que mostró Sí, sí, profesor, sí. no había. y me salió Eh, mal, pero no se le estaba ya, preguntando no, si ya, está. a todos se les aumenta 5 puntos. Esa es Pero, en la pero, alternativa. profesor, yo sigo dando el temático. No, está en la pregunta 3, el número de directores del Banco Central de Reserva. La Sí, respuesta es profesor. 7, pero no está guardado. Se ha quedado en la alternativa vacía. O sea, si marcan en la alternativa vacía, ahí aparece la respuesta. Se ha guardado mal. Profesor, entonces, si yo sigo dando el temático, tengo que poner esa alternativa. O sea, tengo que Claro, poner.
Pone la alternativa vacía, o si ya te enviaste tu temático y te sacaste 15, te sumo 5 puntos. O sea, no tendrías 15, tendrías 20. Sí, lo pongo en la Y si aún no envié, profesor. Si aún no has enviado, la pones en la alternativa vacía, Ok, profesor. Ah, ok, profesor. no guardada. Por eso sí que es raro, profesor. Sí, no guardó bien. Cuando está colocando seguro el puntito para el esto, se ha borrado. Es que a veces cuando lo hago, se va la señal también. No se guarda. Fernández Pérez. ¿Está presente Fernández Pérez? Kiara. Fernández Pérez Kiara. Ramírez Arroyo, ya te he reiniciado la prueba. Sánchez Medina. Sánchez Medina. Sí, profesor. Ya, te voy a reiniciar la prueba. Profesor, estoy haciendo. Ah, ¿todavía? Mira, a mí me parece que está no, ya enviaste. Ya, entonces discúlpeme, continúa nada más. Luna Gómez, ¿estás resolviendo? Ay, la verdad que este sistema es para jalarse los pelos. Bien, chicos. En todo caso, como les digo, a todos... Profe, me sentí cero, pero, o sea, no, o sea, sale que no he marcado nada, pero sí marqué. Ya, es Valentín. Espérate, déjame ver tú. Si no te reinicio la... Ah, Chiri, ¿no? De nuevo. Debes tener problema de conectividad porque hace un rato también me pareció tu nota cero. Por eso te llamé, te estaba llamando. Profe, se me Ya. Ya, te estoy reiniciando la prueba, Jorge, ¿ya? En este momento te he reiniciado la prueba. Bien, chicos, los dejo. Escúchenme, a todos les estoy subiendo 5 puntos, ¿no? Por el tema de la